Bueno, les comento. En esa época que yo seguía con esa señora, después de esta conversación que tuvimos de cómo se vive en Cuba y tal, de toda esta situación, pues a partir de ahí empezaron ellos eran una hija y un hijo tenía la mujer. Pues a partir de ahí empezaron, en esa época se iba a las bibliotecas públicas, ya creo que van solo los estudiantes a estudiar o algo así, porque ya no se sacan muchos libros y eso. Pero bueno, en esa época las personas tenían carnet de biblioteca y se sacaban libros de las bibliotecas. Y entonces empezaron, entre ella y su hermano, a sacarme libros de las bibliotecas de todos eran historias de migración. Me recuerdo que me llevaron uno que era de una española que se enamoró, trabajaba con una mujer de mucho dinero aquí en España y, y se enamoró de un chico que iba a la casa y tal, y se embarcaron en un barco y se fueron a Cuba ya. Me llevó otro de cuando expulsaron a todos los judíos de España, que se tuvieron que ir, y cómo tuvieron que reiniciarse en otro país. Me llevó otro que era de la historia de cuando cayó el muro de Berlín, en todas las historias muy personales de muchas personas que que vivieron historias diferentes cuando la caída del muro de Berlín, porque uno habla en términos generales, ¿no? Se cayó el muro de Berlín y tal, pero dentro de todos esos hechos históricos que han sucedido, pues hay muchas historias personales, millones de historias personales, que unas se han contado y otras no. Pero todo el mundo vive muy personal. Sucede un hecho histórico, pero cada uno lo vive de manera independiente, que según sus circunstancias y sus cosas. Pues me llevaron muchos libros de eso. Y entonces, pues nada, yo seguí ahí con ellos y tal, y se creó un vínculo bastante estrecho. Yo estoy súper agradecida con todos ellos. Y, y ahí continué en ese trabajo. Yo digo que yo sufrí como una metamorfosis porque yo tuve que iniciar a hacer un trabajo que me lo explicó la hija. Me lo explicó la hija cuando empecé. Me dijo: "Mira, tienes que hacerle esto, así, así, así y tal". Y yo, pues nada, me lo aprendí muy responsablemente y se lo hacía. Pero yo después pensaba, yo decía: "Dios mío, sí, es que esto es como sufrir una metamorfosis total de lo que yo hacía, de lo que yo sabía hacer, de lo que yo había hecho en mi vida, a llegar a atender a una persona que era totalmente un vegetal". Yo tenía que hacérselo todo, incluyendo su alimentación, que era por una sonda. Una sonda tenía en el estómago y yo cogía con una jeringuilla y la alimentaba por ahí. Una cosa que yo en mi vida, vamos, eh, que no había hecho jamás, pero no tenía, no sé, no tenía idea de que existieran personas en esos términos, no lo había visto nunca, ni en mi casa, ni en ningún familiar cercano, ni en un vecino, ni nada, no había visto a nadie nunca en esas condiciones. Entonces, pues es como una metamorfosis, tienes que aprender a empezar a ver cosas diferentes y a hacer cosas diferentes, totalmente, pero repito en todos mis de estos, siempre repito, creo que la actitud que ponga cada persona y el grado de empatía, porque ahí tienes que empezar a pensar y a sentir casi como esa persona, pensar que esa persona en algún momento se puede comportar de una manera diferente, de una manera incluso agresiva a veces, pero hay que pensar que son personas que están extremadamente enfermas, que se sienten mal las 24 horas del día por un día y otro día y otro día y otro día. Entonces, tendríamos que pensar cómo estaríamos nosotros también si estuviéramos en esa situación y no actuar ni con rencores, porque yo he oído muchas personas que como que guardan muchos rencores, que si lo miraron atravesado, que si esto, que si el otro, y hay que empatizar también un poquito. No es dejarse pisotear, yo siempre lo digo, no es dejarse pisotear y maltratar innecesariamente, pero hay que tener un poquito de empatía también con las personas, porque al final son personas que están enfermas.
que están enfermas, porque cuando nos llaman para eso, pues son personas que están enfermas, que tienen una circunstancia determinada, y hacerlo con el mayor amor posible y de la mejor forma posible, lo más profesional que uno pueda. Por eso hice el curso, para hacerlo de la mejor forma posible. Y entonces, pues ahí estuve atendiendo a esa señora. En eso hice un curso de peluquería también, que me salió por ahí en ese tiempo. Hice el curso de peluquería, me habían visto para hacer las ventas por catálogo, también lo estaba haciendo. Todo esto lo cuento para, para que las personas sepan cómo todo lo que pasa una persona cuando emigra. Cuando emigras, si no pones una actitud, que más o menos, pensar que tienes que salir adelante y ya está, en vez de, pues, lamentarse, pues, pensar que hay que salir adelante y ya está, y de la mejor manera posible. Y entonces, pues, ahí, estuve haciendo el curso de peluquería. Luego, bueno, pues esa señora duró unos 3 años, más o menos. Estuve con ella hasta que falleció. Y entonces, eh, luego de eso, otra vez a la búsqueda de nuevo, a ver en lo que aparecía. Y ahora en el próximo, pues les cuento la nueva experiencia con la próxima experiencia. Y como siempre les digo, por favor síganme en el canal de YouTube, en Instagram, TikTok y Facebook.